espero que estén bien esta hermosísima tarde de hoy. Hoy venimos a hacer la aventura que les prometí en el video antepasado. Se acuerdan muy bien, ustedes lo vieron en YouTube. Acompañado de nuestro amigo Kiko, hoy sí pudo venir nuestro campeón. Y acompañado de una nueva persona que nos viene aquí a acompañar, Luis. Hoy se viene a pasar una aventura estupenda a nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Sí, la verdad que sí. Eso es, así que acompáñenos en esta nueva aventura a nosotros, los aventureros. Buenos aventureros, aquí casi vamos llegando al lugar donde cortamos el video que hemos acompañado. ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Aquí bien. ¿Cansado? Todavía no, todavía vamos. Todavía no. El pulgoso Kiko quería que lo soltara a huevo, así que me tocó soltarlo porque si no iba a llegar a la casa sin correa. Así que ahí anda corriendo el perruno, así que casi llegamos a nuestro destino. Todo normal hoy, un día estupendo, clima bueno, así que nos vemos en un rato, gente. Lo prometido es deuda, así que ya venimos para estos lados. Nomás estamos tomándonos un descansillo pequeño. Vamos a ir para aquellos lados y lo prometido es deuda. Nuestro acompañante Kiko está como loco. ¡Kiko! Así que sigan viendo para acá. Vamos a cruzar para aquel lado. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! Vamos a comenzar a cruzar ya. Vamos a ir a cruzar por ese lado para subir para arriba porque aquí está más feo. Mucha cuesta para arriba. Kiko pues ya está nadando. Así que vamos a intentar cruzar para allá. No nos queremos mojar hoy. No tenemos ganas de bañarnos hoy. Así que hoy no nos toca. Kiko como que sí, ustedes sigan, yo los espero arriba. Ay, no. Vamos, amigo, tú puedes. Eso. Así se sube. Kiko, te vas a ir de hocico. Estoy como el hombre araña acá. Vamos a cruzar para allá. Kiko. Agárrame, Kiko. Kiko la encontró más fácil. No, por no mojarnos, gente, por no mojarnos nomás. Por boleto para abajo, así que vamos a ver cómo él cruza. Para que lleguemos bien. Sanos y a salvo. ¡Ay, Kiko! Ahí viene. No nada. Chapalito ese se quema, Luego si lo tocas te va a quemar la mano. Miren, aquí estaba el caminito, pero hoy hay lodo y agua y hoy no tenemos ganas de mojarnos. Kiko sabe cómo es. Eso no le importa. Y pues hallamos otro mejor caminito por aquel lado. Y vamos a darle todavía para arriba. Ahí viene. Mira, también logró cruzar. De donde estábamos hasta acá arriba. Cansa, pero ¿cómo te sientes? ¿Cansadito? Sin comentarios. Sin comentarios. Así que ahorita vamos a amarrar a Kiko porque no conocemos esta área, les enseño. Lo prometido es deuda, gente. Vamos a ir más metidos para allá. Así que sigan viendo, gente. Vamos a tomar un poquito de refresco porque sí, necesitamos salud. Kiko, 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 ven. No creo que quiera. Kiko. Vamos a tomar porque está cansado. Nomás, ven. Kiko. Kiko. Mira. Nomás. ¿No? Vamos a ver. Está bien. Está alto. ¿Sí o no, compañero? Está alto, ¿no? La verdad que sí, ustedes.
este chavalón tiene ganas de ver qué hay adentro. A ver si se anima a entrar. No hay nada, no se ve nada. ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Vamos a entrar! ¡Llegó visita! In my house. No se ve nada. No se ve nada, ¿verdad? Vamos a ver. No hay nada para allá adentro. Ey, pero a ver de qué animal será. ¿Qué animal será? No se ve nada para allá. Ah, hasta ahí llegó el fondo, así que sepa qué animal será. Pero bueno, ya lo venimos a visitar. Ya lo venimos a joder. Ya nos vamos, ¿no? Vamos a seguir hoy, vamos a seguir para aquel lado, gente. Vamos a ver qué hay aquel lado. Encontramos el final de un lado, así que vamos para el otro lado. A ver qué vemos, qué nos encuentra o qué nos dispara el destino a esta hora. Bueno, gente, lo encontramos, qué bonito, la verdad, qué chula. Miren nomás esto. Chuladita de agua. La voy a poner más cerca para que vean que... Acá miren cómo está. Miren para allá. Es una chulada. Y mi compañero pues anda de aquel lado viendo, mire, huellitas de venado también aquí hay. Estamos tomándonos un pequeño descanso porque ya lo merecemos, la verdad. ¿Por qué piensas tú, compañero? Ya nos merecíamos un descanso, ¿no? Que sí, ya necesitamos un descanso. Kiko también ya necesitaba meterse al agua, ¿verdad, Kiko? Kiko, mira, una piedrita. ¡Corre! Kiko, toma. Ay, está muy grande. Go. Sí, ¿verdad? Estaría bien bonita para venir a acampar acá. Aquí, par del agua. Una chulada, la verdad, miren, que nomás que es una chulada. Chuladísima. Así que vamos a tomar un descanso y vamos a seguir por aquel lado porque venimos de este lado. Vamos a ver qué hay allá. Así que vamos a dejar que Kiko se relaje. Y seguimos nosotros. Sigan viendo, aventureros. ¿No tienes calor? Yo a la misma vez traigo calor y frío. ¿Cómo traigo el pelo nomás? ¿Tú vas bien? ¿Enguentado? Al 100. Un millón. Al 100 no. Aquí vamos. A ver. ¿Qué encontramos? A ver. Vamos ya. Dándole la vuelta, sacándole la vuelta a esto. ¡Uy! No, los coyotes. Nos están siguiendo los coyotes. Uy. Nos estuvieron siguiendo el rastro desde hace rato entonces. Porque de allá atrás venimos nosotros. Uy. Kiko. No. Nos vinieron siguiendo el rastro nosotros. Uy, y se está acercando más. Son coyotes. Aquí creo que... No, aquí está más pacho, creo que está igual. Aquí fue donde comenzamos nuestra aventura hasta allá. Nos fuimos por aquellos lados. Y pues aquí mi compañera dijo que ya andaba perdido. ¿Ya andabas perdido? Sí. Está largo el viaje. Está largo el viaje. Kiko pues no se aguanta las ganas de ir
a bañarse, así que lo vamos a soltar. Y aquí ya estamos en zona segura. Kiko, ahí está. Bueno, oímos los coyotillos allá atrás y la verdad pues fue una bonita experiencia venir. A la verga, compañeros. Valíamos chato. Nos metimos a lo profundo. Dolor de tobillo por todo un fin de semana. Te tocó, mi amigo Luis, mojar esos zapatillos. Así que ya vamos de regreso ya. Así que vamos nosotros también. A ver si no nos caemos. Partimos la maceta, dijo aquel. No. Así que No, Kiko. ¿cómo cruzamos para allá? Porque sí está feíto. Está un poquito feo. Si hay uno, tiene que haber más. ¿Ah? Si hay uno, tiene que haber más. Vimos un topo, dije que era. No saber qué animal es. Pero nosotros ya vamos. Sí está hondo, aquí está más hondo. Aquí está Pacho. Aquí está Pachillo. Es bueno traer botas. Híjole. ¿Qué piensas? Híjole. Se mojaron los Jordan. Los polos, se mojaron los polos. Por eso es recomendable andar en botas en estos lugares, porque no le entra en el agua a uno. Y yo pues anda bien a gusto. Y pues ya, dimos la vuelta al mundo. Híjole. Dice que trae una poza de agua. Miren nomás. Te quería sacar el río de ahí. Soy en la piel de atrás. Mira nomás. Bueno, mis aventureros y aventureras y aventureríos y los que son nuevos en este canal, son bienvenidos a nuestra familia perruna. ¿Verdad, Kiko? Familia perruna, ¿sí o no? Dame 5. 5. Gracias por ver este video, suscríbanse, comenten, den like y sean bienvenidos a esta gran aventura que hicimos hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan puesto su mochila, su agua, su sombrero y sus botas.